A continuación, cedo la palabra a la doctora Patricia Alvear, quien introducirá el conversatorio y moderará las intervenciones de nuestros panelistas. Doctora Alvear, por favor, adelante. Bueno, buenos días con todos ustedes. A nombre de la Facultad de Derecho, Ciencias Administrativas y Sociales, realmente es un gusto y un lujo tener a los panelistas que el día de hoy nos acompañan. Es también una satisfacción darles la bienvenida y agradecerles a todos ustedes por asistir a este evento que tiene por finalidad, sobre todo, hacernos reflexionar sobre algunas situaciones y eventos que se están dando. Fernando Bustamante, gracias por tu iniciativa. Gracias, Patricio, por tu iniciativa. Fernando Carrión, bienvenido a esta casa. Uno de los elementos que debemos resaltar extra panel es que, dados los hechos que se han venido ocurriendo, que se han dado estos últimos días, quizás meses y años en el caso de Ucrania, nos reunimos con Patricio y con Fernando y nos pusimos a analizar, a pensar y a preocuparnos quizás de qué pasará el día de mañana. Y en ese sentido vimos la necesidad de invitar y convocar a una persona que tenga una ponencia o una posición pública, no sé si privada, diferente a todo lo que nosotros veníamos pensando. Y gracias, Fernando, por asistir a este conversatorio que debe estar caracterizado por la diversidad, y ese es el elemento vital de la universidad, el tener una opinión dialéctica, divergente, con respeto de todos los elementos. Es importante también recordar algunos hechos históricos. Realmente, ¿qué está pasando? Sabemos que la Segunda Guerra Mundial trajo un nuevo orden internacional. Recordamos Bretton Woods, 1944. Recordamos, por ejemplo, la Conferencia de Yalta de 1845, la Conferencia de Potsdam de 1945. Todos estos grandes eventos conformaron o establecieron o dieron origen a lo que es el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio posterior a ello, y inclusive el Banco Mundial. Y claro, generó una paz o una situación de división del mundo que más o menos estábamos orientados o sabíamos cómo se manejaban las hegemonías geopolíticas a nivel mundial. Pero claro, tenemos luego la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, tenemos además las situaciones que se venían escalonando, vemos una grave crisis respecto del orden mundial, respecto del derecho internacional público, privado. Vemos también la situación de cómo esa paz que se erigía como un elemento importante, una consecuencia del aprendizaje de la humanidad luego de la Segunda Guerra Mundial, al parecer podría estar en crisis, quizás esté en agonía. ¿Quiénes respetamos los derechos o el derecho internacional público? Y cómo esto se vincula con el derecho de un ciudadano en un mundo globalizado. Sobre esta primera parte nos hablará Patricio Rivas. Yo creo que él tiene muchos elementos que nos llamará a la reflexión sobre qué es, hacia dónde caminamos y qué mismo está pasando luego de estos desastrosos eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial. ¿Será que hemos aprendido los seres humanos? ¿Será que no hemos aprendido? Y que esa categoría conceptual paz, esa categoría conceptual derecho internacional público, que es un constructo social, político, jurídico, cultural, va a cambiar.
Fernando Bustamante, cuando conversábamos el día de ayer, le decía, Fernando, ¿cómo vas a abordar la temática? Me decía, Patricia, creo que es importante recordar estos eventos históricos, ¿sí? ¿Qué pasó en la posguerra, Segunda Guerra? ¿Qué pasó en la Guerra Fría? ¿Cuáles son las consecuencias de un mundo unipolar? ¿Será que estamos afrontando un nuevo estatus en el negocio internacional, inclusive en el comercio internacional? ¿Qué va a pasar con los BRICS? Y ahí quienes manejamos comercio internacional, corrección económica a nivel internacional, nos quedamos pensando cómo va a ser el tema del SWIFT y las transferencias bancarias. Desde esa perspectiva creo que es muy importante la visión que Fernando nos va a dar. Y finalmente, cuando hablé con Fernando sobre el tema de su ponencia, me decía, creo que es importante debatir hasta qué punto desde la academia y desde la sociedad eso va a incidir en el día a día. Es por ello que le invitamos al doctor Fernando Carrión Mena, y cuando yo le dije, Fernando, cuénteme usted cuál es el enfoque que va a hacer sobre su ponencia, me dijo, yo soy de la Liga. Y yo le contesté, yo soy del Cuenca. Y le dije, las diferencias son sinergias. Y él me contestó y me dijo, es identidad. Le dije, tiene toda la razón. Como usted me oye, soy cuencana y soy hincha de Liga. Vivo 25 años, pero, perdón, no de Liga, de Cuenca. Totalmente la asimilización, la aculturalización de los procesos. 25 años algo hace. Pero más allá de eso, me pareció muy interesante lo que me dijo. Y me decía, si yo voy a hablar sobre la ciudadanía globalizada, sobre el concepto de cómo la tecnología, sobre la nueva ciudad que es híbrida, nos afecta. Y claro, yo inmediatamente pensé, a ver, ¿será que estoy volviendo a oír a distancia algún relato de la novela 1984 de Orwell, en donde pensaba y decía, claro, la sociedad y además de eso, todo lo que significa el control y el sobrecontrol nos genera derecho de libertades? ¿Cómo es el ciudadano del mundo? Y finalmente llegué a una obra que se llama La sociedad del cansancio. Y chicos, chicas, colegas, autoridades, compañeros y expertos en la materia, como ciudadana del mundo creo que hay que hacer una reflexión. ¿Será que ahora estamos con una sobrecarga de información, a veces afectados por la luz, estamos clarísimos, pero parecería que hay que retomar lo inmediato y lo más importante, la calidad de vida, los principios. Y en medio de eso, debatirnos con los problemas de los que hoy nos van a hablar los expertos, a quienes agradezco muchísimo su paciencia y el compromiso de venir un sábado a instruirnos. Muchas gracias. Le doy la palabra a Patricio para que haga la introducción de su ponencia. Bueno, buenos días y gracias a todos ustedes. Es bastante grato estar frente a un auditorio con tantos jóvenes, porque muchos de nosotros nos vemos constantemente en el claustro universitario o en nuestros foros, y no digo que nos repitamos mucho, pero ya conocemos más en lo fundamental nuestro relato. Yo quiero partir señalando que estoy frente a un desafío, por una parte, retórico y cognitivo, relativamente complejo. El retórico, tengo la posibilidad de ingresar a mi tema desde el ángulo de los autores, que es una pista posible,
pero creo que cada uno de los autores que manejamos de muy distinta manera no ha quedado en desuso, pero de todas formas comienzan a quedar cortos respecto a la magnitud del ciclo mundial de crisis por el cual estamos transitando, no desde ahora, sino más o menos desde fines de la década de los 60, y probablemente los 68istas tendrán que concederme que ahí se produce una gran fractura a nivel mundial de carácter político-cultural que nunca fue resuelta. Tengo la otra posibilidad, o la otra astucia analítica, de ingresar por el lado más bien analítico-conceptual, pero también tengo la percepción de que las categorías y conceptos están exhaustas, muchas de ellas, la propia noción de crisis, la propia noción de sistema mundial con el cual jugamos durante décadas, exhausta para explicar la velocidad con la cual se desarrolla la crisis. O sea, tenemos una crisis de una magnitud enorme que no es asimilable a la noción de crisis que se debatió entre la década de 1910 a 1930, donde había un grupo de analistas mundiales llamados los catastrofistas que señalaban que iba a haber un derrumbe del orden del capital a escala internacional. Esa discusión terminó con una serie de modelos, del cual viene el modelo de Condon-Trief, el ciclo largo y el ciclo corto. ¿Sí? O sea, Condon-Trief lo que va a señalar es que la economía mundial se mueve en ciclos de 50 años en 50 años y que tiene una fase de ascenso de 25 años llamada etapa A y una fase de crisis o decadencia llamada etapa B. Yo quiero partir señalando, por tanto, y correr el riesgo, de eso se trata, una reflexión, correr el riesgo de instalar tres ideas y alrededor de ellas me voy a mover. La primera es que estamos enfrentando la más singular y, en mi opinión, magnífica, en términos de su magnitud, crisis de civilización de la modernidad. Yo no creo que esto sea la crisis del sistema internacional solamente o la crisis del orden del capital o de las economías planificadas centralmente. Por supuesto lo es, pero no hay que confundir el efecto de una crisis con los factores que la motorizan. Yo creo que el sistema de la modernidad o la lógica de la modernidad o la cultura de la modernidad, denomínela como quiera, y alíñese con Jean-François Lyotard o con Habermas en el debate de la crisis de la modernidad o la modernidad tardía. Haga lo que quiera respecto a ese punto. Pero la crisis de la modernidad contemporánea actual es la crisis de un sistema de procesamiento, ¿sí?, de los derechos, los deberes y las condiciones de existencia. O sea, entró en crisis una manera de administrar global y mundialmente la vida civilizatoria. Y no tenemos solución, por lo menos en el corto plazo. De ahí proviene la crisis del sistema de partidos políticos, la crisis de la democracia, etc. Porque eran procesos y estructuras que analizaban las necesidades y las resolvían de acuerdo a algún tipo de interés o a otro. Da lo mismo. O sea, eran cajas cibernéticas. Eso es lo que era lo que llamamos la democracia desde fines del XIX hasta ahora. Una crisis de civilización es solo comparable, en mi opinión, con todas las distancias históricas y precauciones analíticas que hay que tener, es solo comparable a la crisis y decadencia de lo que conocemos como el Imperio Romano, que en el momento de la crisis es multicultural, multiétnico, podría ser de alguno de los pueblos sometidos y llegar a ser emperador, no voy a entrar en eso. Pero es la única analogía que por lo menos, es más bien la única comparación que por lo menos en Occidente encuentro. Yo sé que las comparaciones siempre tienen muchos problemas, pero esta crisis de civilización yo creo que no lo vamos a resolver ni en este siglo y probablemente tampoco en el próximo. O sea, estamos frente a un ciclo largo de incertidumbre, de pequeños conflictos, de medianas guerras y del riesgo de una gran guerra. No tenemos las condiciones cognitivas de carácter político-ético para enfrentar con cualidades mínimas de estabilidad el proceso de crisis. La mundialización de las relaciones sociales, aquí lo analogo y lo incorporo acá a la noción de crisis de civilización. Porque en mi opinión la noción de crisis de civilización tiene que ser alimentada con los debates que hemos tenido en los últimos 100, 120 años. Yo creo que el factor motorizante, pero no resuelto en términos de su direccionalidad, es una revolución social en marcha, cuya naturaleza política
no está clara. Estamos en medio de la tormenta y la vorágine de una revolución social en marcha, tecnológica, ética, de valores, de condiciones de existencia. Y estamos en medio de eso y me atrevo a decir y a insistir para pasar al segundo punto, que recién estamos en el inicio de eso. Lo que los biólogos llamarían la mutación de un modelo evolutivo. En ese punto estamos. No sabemos si va a tener 3 brazos o 2 brazos. No sabemos. Y depende de una enorme cantidad de cosas. Ese es un primer elemento de carácter constitutivo, gráfico. Me estoy apoyando en pocos autores, pero si hay preguntas o debates, podemos profundizar. No tenemos claro lo que es una revolución social en marcha. El capitalismo fue, en su origen, una revolución social en marcha. Los intentos burocráticos protosocialistas tuvieron por lo menos el afán de serlos, ¿sí? Y todos quedaron exhaustos en el camino del tiempo. Me dirá, usted está sosteniendo que el capitalismo se va a derrumbar. Yo considero que es una discusión media baladí. El problema es que lo que estoy sosteniendo es que si se derrumba en las condiciones actuales, se derrumba con todos nosotros arriba del bote, ¿sí? Eso es lo que estoy sosteniendo, que es distinto al modelo catastrofista de Grossman y otro. Lo segundo es que si en el siglo XIX y más o menos hasta 1970 del siglo pasado, la izquierda era la fuerza ético-política de carácter antisistémico más peligrosa para todo orden sistémico, hoy día es la de ultraderecha. Y explíqueme qué ocurrió, porque no sé en qué momento me cambiaron el libreto, ¿sí? Y creo que eso es otro rasgo distintivo que desconcierta la analítica en juego. Ustedes podrán contemplar la baladí idea de muchos analistas conservadores, más que los neoconservadores. Los neoconservadores norteamericanos, europeos, leen más que los conservadores latinoamericanos, ¿sí? Entonces, ustedes habrán observado ese gesto que es ingenuo y tierno, porque al final te dan ganas de apapacharlo. Que cuando hablan de Rusia, en la guerra de Ucrania ahora, por ejemplo, parece que estuvieran hablando de la Unión Soviética. Y tú le dices, oiga, espera un poco, si se derrumbó la Unión Soviética. Ustedes no pueden trasladar el mismo esquema, ¿sí? Pero como no tienen otro y leen poco, se quedan con ese modelito. Entonces, yo creo que lo segundo es que el carácter, la naturaleza, diría nuestro querido Lacan en el Seminario 4, la naturaleza antisistémica y perversa no proviene del discurso de izquierda, que busca más bien la estabilidad, los residuos escabrosos del antiguo estado de bienestar en alguna parte, por favor, la seguridad pública, y esa es la línea de defensa de la izquierda internacional. Si uno viene de esa mezcla extraña entre un ultraconservadurismo económico, financiero y geopolítico, ¿sí? Y una suerte de conservadurismo ético en el campo del aborto. Entonces, esa mezcla, ¿sí? es una mezcla que tiene mucho impacto en un mundo que dejó la religión más o menos a mitad del 20 y la recupera ahora como puede, y dejó la política a principios del 2000, después de las Torres, e intenta recuperarla ahora como puede. Pero en este transvestismo de la política internacional, se están vistiendo con ropa ajena y les funciona. O sea, Trump, el discurso, la matriz fundamental de Trump, ayer tuvimos un gran debate con académicos norteamericanos, la matriz fundamental del discurso de Trump es ultra, casi postmoderno, desde el punto de vista de la mundialización, conservador del punto de vista de la ética, y lo decía alguien con mucho sentido del humor y agudeza, y leninista, me decía, desde el punto de vista de la política, porque es capaz de giro sobre la marcha. Bueno, eso es descriptivo, no es analítico, pero ayuda a configurar la fotografía que intento señalar. Entonces, lo primero es la crisis de civilización larga. No tenemos otro modelo de civilización. El discurso democrático es un discurso de una gran ternura
a propósito de la naturaleza del Edipo, ¿no? El discurso democrático en Edipo no resuelto, y el Edipo es encantador, ¿sí? Pero fundamentalmente es un discurso que no tiene el fuste movilizante. Tiene la capacidad de diseñar un horizonte, pero no tiene un fuste esencialmente movilizante. Y la naturaleza de la revolución social en marcha, que, atención, es revolución social en marcha, pero no es revolución política, ¿sí? Por eso digo que la conducción está súper abierta. Es amplia y con amplias repercusiones. Y el tercer aspecto que yo quisiera señalar de manera rápida y muy telegrámica es que son los siguientes elementos. Voy a ir rápido y probablemente lo estoy diciendo en el lugar donde hay que decirlo. Oye, confirma, Juan. Yo sé que, o sea, me dirán Margarita por las noticias, si lo sabemos desde los 60, por favor. ¿Sí? La Universidad Internacional como centro de acumulación y reproducción de ideas está en crisis. Como propuesta programática está en crisis. El paso de la universidad monacal o conventual en América Latina, pero también a nivel mundial, a la Universidad Nacional, que más o menos se cumple a fines del 19, y después a la universidad privatizada, fue un paso que se fue acelerando en el tiempo y que el dispositivo del conocimiento, adquiriendo mayor valor social, adquiere menor valor institucional. Y señalo este punto porque, también lo decía alguien ayer, en Ecuador solo han existido 5 debates en los últimos 2 años y medio sobre cuál es el rol de la universidad frente a la crisis internacional. Permítanme decírselo con mucha gentileza, es muy poco. Es muy poco. O sea, esa capacidad de repercusión que tenía la universita, ¿no? Acuérdense ustedes que en latín el concepto universita quiere decir 2 cosas. Quiere decir comunidad y quiere decir universo. Quiere decir, en definitiva, lo del viejo poema, nada humano me es ajeno. ¿Sí? Señalo este punto de arranque porque el nivel, ustedes saben que la ignorancia no es un lugar vacío. El problema con la ignorancia es que está repleta de información falsa. Por eso la ignorancia es un problema. Entonces, señalo esto porque esto que pasa en Ecuador pasa a nivel latinoamericano. Yo veía mi universidad, la Universidad de Chile, ha hecho 3 debates, nada, 3 debates sobre la relación entre la crisis mundial y el rol de la universidad pública, fundamentalmente la pública. Me salto eso, lo dejo ahí planteado. Pero por último, yo sé que es imposible resumir nuestras propias reflexiones, por eso seguimos pensando, ¿no? Permítanme situar dos posibles líneas de evolución que no son alternativas. En mi opinión, fuera de lo espectacular del triunfo de Trump, Estados Unidos probablemente está viviendo el periodo de división más grande de su historia. Algunos dicen que es análogo a la guerra civil norteamericana. No me gustan las comparaciones, pero por lo menos lo señalan como referencia. El establishment norteamericano está fracturado, con una población donde el viejo, comillas, o sea, estoy pensando en el Walker Party, principios del siglo XX, el viejo movimiento obrero norteamericano de la siderurgia, de la automotriz, que estaba sindicalizado, vota por Trump. Y, como diría en mi querido Ecuador, toda la gente más pelucona de Boston y de esa zona, ¿sí?, vota por los demócratas. Pero tú lo que sientes es que es un dilema sin salida. O sea, al final la política de Trump puede lograr incluso niveles de paz en el conflicto ucraniano, pero se va a pelear con Irán y se va a pelear con China. O sea, si cambian los enemigos, el conflicto sigue. Estamos hablando del conflicto, no del contendor. Entonces creo que hay que seguir la situación de la política interna norteamericana como un rasgo constitutivo de la tendencia mundial, porque nos compromete a todos. Y lo segundo es que regresaron al tablero mundial viejos imperios
como China. Siempre con los chinos hay la versión británica, ¿no? Que se fueron como por 500 años. Los chinos se fueron por 130 años, nada más, y regresaron. Los persas, es decir, los iraníes, se fueron por un poco más, 1500 años, y regresaron. ¿Sí? Los rusos se fueron por un instante. O sea, los rusos se fueron por 12 años, 15 años, en sentido estricto, y regresaron. ¿Cuándo se regresa en política mundial? Ustedes dirían cuando hay una silla vacía. Se regresa en política mundial cuando todavía el juego de repartición del poder está abierto y sigue abierto. Cierro con una siguiente reflexión habermaniana, digamos. Ya me prometí a mí mismo no citar autores, que me parece horroroso, pero permítame, señor, citar a este señor. Yo creo que el dilema que tenemos desde la educación superior, desde los centros de investigación, desde los debates, es reinstalar desde el ángulo de crisis de civilización, revolución social en marcha y esta fenomenología o taxonomía que he descrito, que nuestro rol reflexivo, con un sentido de humanidad, de ciudadanía mundializada, de derechos globales, es insistir una y otra vez. Hay que hacer más cosas, pero una y otra vez. Que nuestro propósito es que un hombre y una mujer valgan siempre lo mismo y en cualquier condición que un hombre y otra mujer. Muchas gracias. Gracias, doctor Rivas. Realmente, durante los largos años que nos conocemos, siempre se aprende de ti. Así es que muy amable. Pasamos ahora con Fernando. Claro. Totalmente. No te preocupes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, yo voy a empezar de otra manera. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe quién es el Principito? Seguro, creo que lo dan en los colegios ahorita, ¿no es cierto? Bueno, ¿se acuerdan dónde vivía el Principito? En un asteroide, ¿no? Donde cabían su flor y su cordero, ¿verdad? En el cosmos, por ahí, ¿no? Uno se pregunta qué vida era esa, ¿no? Tan chiquita, tan acotada y tan lejos de todo, sobre todo del planeta Tierra. Bueno, yo a veces tengo la sospecha que en Ecuador nos pasa eso, vivimos como el Principito. Somos unos principitos en nuestro asteroide lleno de chats raros, de personajes políticos interesantes, etcétera, etcétera. Pero el mundo, el gran mundo, la Tierra, el megaplaneta, está lejos, no lo conocemos, no sabemos qué está pasando ahí, y de repente nos caemos del asteroide en un desierto donde no sabemos cómo salir. Y eso es un poco lo que nos pasa aquí, creo yo, muchas veces. Nos están pasando cosas, como Patricio decía con justísima razón, enormes, gigantescas, que cambian el planeta entero. Pero nosotros estamos pendientes de la luz. Y no es que sea insignificante el problema de la luz, todos sabemos lo que complica la vida, ¿no? Pero se dan cuenta que nuestra preocupación aquí es si vamos a tener un servicio básico que desde hace más de un siglo es parte normal, constitutiva, de la cotidianeidad. No estamos hablando de un avance tecnológico posmoderno, de la fusión atómica, de las naves espaciales de Elon Musk. Estamos hablando de la pinche electricidad. Ese es nuestro problema en nuestro asteroide. Cuando el resto del planeta se está planteando preguntas como las que Patricio nos ha señalado y otras que voy a señalar ahora. Estamos enfrentando posiblemente un cambio epocal. Yo lo voy a enfocar desde una perspectiva menos filosófica, por eso tenemos disciplinas distintas, sino tal vez más política o más económico-política. ¿Qué está pasando?
Y para eso voy a empezar muy cortito señalando el mundo que tenemos. ¿Cuál es? El mundo que tenemos es el resultado de dos grandes procesos. El fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Guerra Fría. Eso estructuró una manera, un universo, un planeta, no un asteroide, un planeta, ¿no? Que está organizado en torno a algunas cosas fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son estas instituciones fundamentales? En primer lugar, un sistema de hegemonía político-militar centrada en los Estados Unidos. En una época bipolar, la Unión Soviética disputando ese espacio de poder, luego unipolar. ¿Qué significa unipolarismo? Una sola gran potencia hegemónica, que durante algunos años, los últimos 30 años, ha pretendido copar todo el planeta. Por ejemplo, ¿se han preguntado ustedes cuántas bases militares tienen en el extranjero Estados Unidos? Tiene más de 130 países donde hay o al menos una base militar norteamericana. ¿Ustedes saben cuál es la moneda de cambio internacional con la cual se tienen que hacer las transacciones internacionales? El dólar americano. En Bretton Woods, al que se hizo referencia hace un rato, John Maynard Keynes, el genio de la economía del siglo XX, había planteado un sistema monetario internacional basado en una moneda internacional con respaldada, ¿no? Con respaldo del oro, ¿no es cierto? Una moneda global. Y Estados Unidos impidió y bloqueó eso y dijo, no, tiene que ser el dólar. Y hay una serie de razones económicas por las cuales a Estados Unidos le resulta enormemente beneficioso el señorío monetario. El hecho de que tenga que ser su moneda la moneda que todos los países tengan que tener para hacer intercambios. Si yo no tengo dólares, no puedo comprar en el mercado internacional. Estados Unidos, en cambio, los puede imprimir. Hasta 1971 no tenía que tener respaldado por el dólar, perdón, por el oro, ¿no? Por eso es que Fort Knox era muy importante. ¿Cuántos lingotes había ahí? Pero resulta que desde 1971 Estados Unidos decidió desenganchar el dólar del patrón oro y ahora simplemente está basado en, ¿saben lo qué? ¿En qué está basado? ¿Cuál es el respaldo? En la confianza, justo. En la confianza que la gente tiene en que Estados Unidos va a pagar sus deudas, o sea, va a honrar su dólar. Pero esa confianza, como todos sabemos, es una cosa que puede o no puede evolucionar. Que como todos los que tenemos relaciones interpersonales, humanas, afectivas, sabemos que la confianza es algo que se construye día a día y se pierde para siempre. ¿Cuánto se pierde? ¿No? ¿Cuánto le ha costado o le va a costar al Ecuador recuperar la confianza, por ejemplo, de los mercados internacionales después de todas las crisis y todos los problemas económicos que hemos tenido? Bueno, el dólar y el Pentágono, ¿no? El aparato militar norteamericano, este rato Estados Unidos debe tener más o menos el 30% del gasto militar mundial, un país. Y en algún momento llegó a tener el 50%. Estados Unidos genera, ¿no es cierto?, además una serie de instituciones internacionales que se mencionan, Fondo Monetario, Banco Mundial, que se convierten en algo así como la policía financiera del mundo. Originalmente el Fondo Monetario tenía simplemente un rol, servir de caja de compensación para los déficits de balanza de pagos de los países integrantes y miembros. Eran créditos de puente para estabilizar una situación de déficit, porque se suponía en el sistema de Bretton Woods que todas las balanzas de pagos tenían que estar equilibradas, de todos los países. Cuando el país se quedaba con déficit, corría el Fondo Monetario. Eso fue la función que cumplió hasta el año 70 más o menos. Después de eso, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todo el sistema del dólar se convirtió en un arma. En inglés hay una palabra que no tiene una traducción al español, weaponization, sería como armamentización, transformar algo en arma. Y súbitamente Estados Unidos descubrió que podía utilizar su control del sistema financiero internacional, del sistema de cambios, del sistema de comunicaciones interbancarias que se llama SWIFT, de las instituciones económicas internacionales para hacer política. Cosa que a los buenos de Bretton Woods jamás se les ocurrió ni les pasó por la mente, ¿no? Súbitamente Estados Unidos descubre que mediante el sistema de las sanciones puede
ahorrarse unas cuantas invasiones. Los bloqueos comerciales, las sanciones financieras, las restricciones de todo tipo, las tarifas, ¿no? Y comienza a utilizar cada vez más, es increíble la progresión que hay en el uso de las sanciones como mecanismo de coerción internacional. Bueno, ese es el sistema. ¿Qué le pasa a este? Bueno, durante 30 años Estados Unidos y sus élites dirigentes llegaron a la conclusión de que el unipolarismo debía permanecer para siempre. O sea, creyeron, se hicieron la idea. Fíjense, cuando uno lo ve en perspectiva, ¡wow! ¡Qué idea más increíblemente omnipotente! Hay un término que se llama hibris. No sé si ustedes han oído hablar de la hibris. ¿Qué es la hibris? Es la creencia de que yo lo puedo todo y lo puedo todo siempre. ¿No? Es la omnipotencia, es el hecho de decir no hay límite, no hay techo, ¿no? Nunca se ha dado por demasiado tiempo que haya unipolarismo. El Imperio Romano que ha sido citado acá, pero ahí era un imperio global. No, tenía límites, tenía otros. El Imperio Persa, ¿no es cierto?, fue durante siglos el contrapeso del Imperio Romano. Y continuamente, cuando los romanos intentaban, qué sé yo, conquistar Germania, los persas iniciaban una invasión en Palestina y los romanos tenían que correr a defenderse, ¿no? Y obviamente las tribus del norte de Europa que cada cierto tiempo daban que hacer, ¿no? No hay. El imperio chino periódicamente tenía que enfrentar a mongoles, tártaros, manchúes, lo que sea, ¿no? Por eso tuvieron que construir la muralla, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en Estados Unidos se creó esta idea, no, el unipolarismo tiene que quedarse para siempre. Pero esto empieza a tomar contradicción con las realidades de la economía política internacional, que es el hecho de que, como dice Patricio, vuelven los imperios. O vuelven agrupaciones o zonas o áreas del mundo que habían sido tradicionalmente vistas como absolutamente atrasadas o secundarias, que se pensaba que siempre estarían bajo la dominación o la tutela de las potencias coloniales europeas y sus sucesores en Estados Unidos. No hay tal. Y solamente para darles una imagen de cómo es la situación hoy 2024, que nosotros ahí tenemos ese imaginario de los países atrasados del tercer mundo, de no sé qué. Existe una medida de la potencia de una economía que ha sido introducida paulatinamente incluso por el Fondo Monetario, que se llama la paridad de poder de compra. ¿Ustedes han oído hablar de la paridad de poder de compra? ¿Ah? ¿No? ¿No saben lo que es la paridad de poder de compra? Es la capacidad que tiene una economía para adquirir bienes y servicios, realmente, ¿no? La capacidad de compra, que definitivamente es una medida de la riqueza. Si yo tengo $10 y una aspirina me cuesta $10, no es lo mismo que tener $10 y una aspirina me cueste $1. Con los mismos $10 puedo adquirir 10 aspirinas en un caso, una aspirina en el otro caso. En Estados Unidos ni con $10 creo que se puede comprar una aspirina hoy en día, ¿no? ¿Cuántas podemos comprar aquí? Pero siempre se ha medido la riqueza y la potencia de los países por el PIB, por ejemplo, ¿no? Ahora se han introducido otro tipo de mediciones, ¿no? La paridad de poder de compra es una medición mucho más realista de cuál es la verdadera potencia y capacidad económica de un país. Y de acuerdo a la paridad de poder de compra, hoy en día la primera potencia mundial en relación 3-2 es la República Popular China. Si uno utiliza las medidas tradicionales de Estados Unidos, sigue arriba. Pero en realidad la economía china tiene una capacidad de compra y de adquisición de bienes y servicios muy superior a la de Estados Unidos. ¿Y saben cuál es la tercera economía del mundo? La India, justo, ¿no? Que hasta hace 70 años era una pinche colonia del Imperio Británico. Es más, la colonización se revierte, ¿no? Ya hubo un primer ministro británico que era un indio, ¿no? ¿Verdad? Y la cuarta, ¿no? Japón hasta este año que ya fue superado por Rusia. Rusia. Hace 10 años Rusia era la 12ª potencia, hoy es la 4ª. Y la progresión que la guerra de Ucrania es fascinante ver que las guerras son muy buenas para el crecimiento económico.
Estados Unidos se convirtió en una potencia económica global hegemónica a través de su participación en 2 guerras mundiales que le permitieron la movilización completa de su tecnología, su fuerza de trabajo, su industria y su capacidad productiva. Suena horrible decirlo. Rusia, a través de la guerra de Ucrania, ha tenido un boom económico fenomenal que no se lo habían soñado. Bueno, saben ustedes que en esa lista aparecen 2 países latinoamericanos, Brasil y México. ¿Cuál es nuestro imaginario? Inglaterra, Francia, ¿no es cierto? Bueno, este rato México y Brasil tienen economías superiores. Son potencias económicas mayores que Italia, por ejemplo. ¿Sí? Indonesia, ¿sabían que es la 6ª del mundo? ¿Quién sabe de Indonesia? Ya. Entonces lo que tenemos es y voy a terminar, si me dan un par de minutos, un reacomodo de las estructuras de poder económico y político mundial. Y aquí termino con esto, ahora podemos entender qué pasa con los BRICS. Y como no me queda mucho tiempo, tal vez en las preguntas puedo ser mucho más explícito y mucho más detallado, es una iniciativa que surge, ¿no es cierto?, en China y en Rusia sobre todo, de tratar de crear un sistema económico internacional y financiero internacional paralelo, alternativo al desarrollado desde Bretton Woods. Por ejemplo, el sistema SWIFT puede ser usado, armamentizado, weaponizado para sanciones. Entonces los chinos y los rusos dicen, ok, vamos a crear uno aparte, invulnerable a eso, el BRICS Bridge. Vamos a pensar en una moneda que reemplace al dólar, pero no una moneda nacional, sino una moneda un poco lo que soñó Keynes, ¿no? Una moneda neutral, ¿no? Que se está hablando del BRIC, no sé qué. Crear lo que los chinos dicen es, creemos una economía mundial con un sistema financiero 0 sanciones. O sea, un sistema 0 sanciones, que no pueda ser manipulado por una potencia para utilizarla para sus propósitos geopolíticos o político-militares. Y un sistema no político. ¿Qué es lo que sostienen, por ejemplo, los chinos? O sea, miren, a lo que a nosotros nos interesa es la prosperidad nuestra y de nuestros socios comerciales. Cómo vivan, qué sistema político tengan, qué derechos reconozcan o no reconozcan, qué cultura tengan, no nos concierne. Solo nos concierne el mutuo provecho. Si los iraníes quieren vivir bajo la ley islámica, cosa que ellos tendrán que discernir entre ellos. Y si algún día se van a librar de la Sharia, será por procesos culturales de evolución internos endógenos que ellos tendrán que ver cómo los manejan, cómo los administran. Se tiene que terminar el sistema de evangelización internacional de los anglosajones. ¿Sí? Nosotros, que cada cual se cuide y que cada país encuentre su camino. Quien quiera vivir en una democracia liberal al estilo británico, genial, muy bien. No le vamos a preguntar cómo vive. Esa es la concepción que los BRICS empiezan a desarrollar. Y parece que tiene mucho atractivo, porque la cola para entrar es enorme. En la última reunión en Kazán, ¿no? Fueron 30 y tantos países, todos pidiendo por favor admítanos al club, ¿no? Y en muchos países, incluso Bolivia, fueron admitidos como asociados, algo así como catecúmenos, como que tienen que hacer un poco de cola para ser admitidos en plenitud. Lo que se está construyendo a partir de los BRICS podría ser un sistema mundial alternativo, que en principio, al menos de boca para afuera, no pretende sustituir a las instituciones preexistentes, pero de hecho lo va a hacer. De hecho lo va a hacer. Porque ¿qué tal sería un fondo monetario sin dictados de qué política social tiene usted que llevar a cabo? Sin condicionamientos de ese tipo, ¿no? ¿Ok? Termino aquí y claro, me quedo un poquito corto de tiempo para explicar un poco más del tema de los BRICS. Tal vez en las preguntas lo podría hacer. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, estimado Fernando. Realmente tu mirada tiene otra mirada, valga la redundancia, ¿sí?
Y creo que eso es lo interesante de este conversatorio. Le doy la palabra, Fernando, para que nos nutra respecto de toda su apreciación sobre la temática planteada y desde su expertise. Muchas gracias. Buenos días con todos, buenos días con todas. Un agradecimiento especial por la invitación que me han formulado para que pueda participar en esta mañana con gente que conoce el tema internacional, y en especial a Patricia Alvear, la decana de la facultad. Yo vengo de fuera del tema, porque los dos trabajan temas internacionales. Y ya que fue señalado por Patricia mi afición por el fútbol, yo sí quisiera hacer un análisis de la globalización desde el fútbol cortito, porque alguna vez escribí un artículo que se llamaba la golbalización. Golbalización. Y ahí yo lo que hacía es un análisis de la historia del fútbol. Ustedes saben, nace en Inglaterra, se definen las 17 reglas, las 17 normas, y a partir de ese momento el fútbol puede ser exportado fuera de Inglaterra y llega a América Latina de la mano de Inglaterra precisamente. Y con las grandes inversiones inglesas, los trenes principalmente, la minería, etc. Y empiezan a aparecer los equipos con nombres en inglés. River Plate, Boca Juniors, por poner algunos ejemplos. Y ahí empieza toda una geopolítica, porque América Latina y Europa son los que de alguna manera han tenido un peso importante en el fútbol mundial. Los campeonatos mundiales se hacía uno en Europa, otro en América Latina. Pero de pronto empiezan a emerger países con recursos económicos inusitados. Se hace un campeonato mundial en Qatar, absolutamente inexplicable si no fuera por la corrupción, en la que cayó incluso Francia, y donde cayeron toda la jerarquía de la FIFA. Y ahora ustedes saben dónde se va a hacer el Mundial de los 2026. México, Estados Unidos, Canadá. 46 países vamos a estar en este Mundial. Cuando empezaron los mundiales, lo que nosotros teníamos eran 16 equipos, no con eliminatorias previas, sino por invitación. La próxima semana empezamos las eliminatorias. Es en todo el mundo que se hace eso, en todo el mundo. Entonces la geopolítica del fútbol fue incorporando Gran Bretaña, Inglaterra, América Latina, estos países que tienen inusitados recursos económicos, y ahora los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, para que vean, se va a hacer el Mundial del 2026, como les digo, con 46 equipos, selecciones. El primer Mundial de equipos se va a hacer ahí. Hace un par de meses, un poquito más tal vez, se hizo la Copa América, que es organizado por la Conmebol, que tiene que ver exclusivamente con Sudamérica. Pero nos fuimos a hacer en los Estados Unidos por el tema migratorio. Se llenaron los estadios de ecuatorianos, de argentinos, de venezolanos, de colombianos, etcétera, etcétera. El fútbol se globalizó. Y estamos viviendo hoy día un cambio en la transmisión del fútbol, así como en un momento entró la televisión. Hoy día están entrando estas nuevas formas de transmisión del fútbol, que ya no las vemos en la televisión de forma clara como era antes. Los Juegos Olímpicos de París recientemente fue un caso clarísimo. Y tanto se ha globalizado el fútbol, que la última final de un mundial lo vieron 3.500 millones de personas. 3.500 millones de personas. ¿Qué otra actividad es capaz de hacer eso? Francamente ninguna. En otras palabras, si estamos convocados para hablar de la nueva era, yo creo que es esta la nueva era. Y en esa perspectiva quiero introducir lo que había preparado, que es el tema de la ciudad, que es la antítesis de lo internacional, pero que la ciudad también se va globalizando.
Para que ustedes vean, el 58-59% de la población del mundo vive en ciudades. Este ya es un continente, este ya es un planeta urbano. El 82, 83, 84% de la economía está en las ciudades, es urbana. Es impresionante. La política es urbana. Entonces, a partir de esto, demostrar que las ciudades están de alguna manera hegemonizando, están presentes en el mundo, quiero plantearles tres ideas. Una primera es que yo veo que hay un proceso de urbanización planetaria que tiene dos grandes momentos. Uno que podríamos decir arranca con la revolución industrial y se consolida, y aquí hemos coincidido los tres, con un cambio tan fuerte como el que se produce con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significó con la revolución industrial? Básicamente, el descubrimiento de cómo concentrar la energía que venía principalmente del agua potable en un aparato específico. Y eso hizo que todo tienda a migrar del campo a la ciudad. Entonces hubo un crecimiento impresionante de la población urbana, un crecimiento del número de ciudades y a partir de ese momento todo empezó a crecer. Con la Segunda Guerra Mundial se acelera este proceso, sobre todo en América Latina, porque hasta ese momento nosotros no habíamos tenido una presencia importante de la migración del campo a la ciudad. América Latina en 1950 tenía el 41% de la población viviendo en ciudades y al inicio de este siglo tenía el doble de la población viviendo en ciudades. Fue una cosa vertiginosa, una migración del campo a la ciudad. ¿Cómo se constituyó esta ciudad? Básicamente una ciudad central, una influencia en su espacio inmediato, en unos casos la ruralidad y en otros casos las áreas metropolitanas. Y todo esto inscrito dentro de un Estado. En otras palabras, había una ciudad, un territorio y un Estado. Pues esto, a fines del siglo pasado, empieza a erosionarse de manera brutal. Y empezamos a vivir un segundo momento del proceso de urbanización. Este proceso de urbanización se expresa principalmente en que se cierra el ciclo de la migración del campo a la ciudad y se abre el ciclo de la migración internacional. Urbana. Ustedes vieron el debate en los Estados Unidos, básicamente dos temas eran los centrales, el uno el tema migratorio y el otro era el tema de la economía. Nosotros, en América Latina, una de las grandes discusiones que tenemos hoy día es la migración. Pero ya no es la migración del campo a la ciudad, sino la migración que viene de afuera. Y nosotros como ecuatorianos, no solo que viene gente de fuera, sino que nosotros expulsamos gente de aquí hacia afuera. Entonces cambió la migración, se cerró el ciclo de la migración campo-ciudad y se abrió el ciclo de la migración del campo a la ciudad. Si en la primera fase el migrante al llegar a la ciudad rompía los vínculos con su origen, hoy día eso ya no ocurre, principalmente por el tema de la tecnología. Y entonces las remesas económicas vienen de una manera muy ágil, incluso con dinero electrónico. Pero no solo eso, sino que ya no vienen dinero, porque yo puedo desde cualquier ciudad fuera del Ecuador, si tengo celular, que lo tengo, y si tengo una tarjeta de crédito, puedo comprar en cualquier tienda cualquier cosa que se necesite y por el famoso delivery entregar a los familiares de origen. Entonces, la relación entre origen y destino cambió sustancialmente. Y entonces, esto es lo que produjo, principalmente es un cambio en el sentido de que ya no es una ciudad como era antes, sino que hoy día tenemos una región urbana. Por ejemplo, el caso de Quito. Quito es una ciudad de ciudades. El sur no tiene nada que ver con el norte no tiene nada que ver con Tumbaco, Tumbaco no tiene nada que ver con los Chillos. Es una región urbana. Las ciudades de frontera que antes existían, pongamos el caso de México y los Estados Unidos, Ciudad Juárez con El Paso, eran dos ciudades. Hoy día no son dos ciudades, es una región urbana. Incluso ahí están discutiendo
cómo generar un área metropolitana para ser gobernada esa región metropolitana. Entonces pasamos de una ciudad a una región. Y esa región ya no está vinculada con el espacio inmediato, sino que está vinculada con otras ciudades. Con lo cual empezó a establecerse lo que podría definirse como un sistema urbano global. Saskia Sassen ya nos dijo hace algún tiempo que el norte de las ciudades del sur se vinculan con las ciudades del norte. El norte de las ciudades del sur se vinculan con las ciudades del norte. Están articuladas, pero están articuladas parcialmente. Con lo cual el tema de la desigualdad ya no solo es un tema dentro de las ciudades, sino que es un tema entre las ciudades. ¿Por qué? Porque ya estamos en un sistema urbano global. Las ciudades se van globalizando. Y en tercer lugar, ya no está inscrita en un solo estado, sino en múltiples estados. Ciudad de México, Buenos Aires, San Pablo, Quito, tienen la influencia muy fuerte de múltiples estados. Y en este caso, ya no solo que son de varios estados, sino del peso de las plataformas tecnológicas que hoy día se muestran con una fuerza impresionante. Entonces, hoy día es una región urbana, un sistema urbano global, múltiples estados y la presencia de estas tecnologías con una fuerza inusitada. ¿Esto qué está produciendo? Está produciendo, en segundo lugar, una ciudad global. Ya no podemos seguir con la lógica de lo local. ¿Qué es la ciudad global? Básicamente la expresión de tres situaciones. Una primera, la reforma del Estado. Es decir, todos estos procesos de privatización, todo lo que significa los convenios de libre comercio con el mundo, los procesos de descentralización que han fortalecido los gobiernos locales, etc. Reforma del Estado. Lo segundo, una reforma en la economía muy fuerte, precisamente como consecuencia también de la reforma del Estado, la economía neoliberal. Y entonces aquí ya opera de forma directa oferta y demanda. Y en ese sentido, la soberanía del consumidor es el que define prácticamente todo. Y en tercer lugar, la tecnología. La tecnología modifica absolutamente todo. Y yo creo que aquí, por ejemplo, lo que tuvimos en la época del COVID, de la pandemia del COVID, fue absolutamente determinante. A partir de ese momento empieza a producirse un cambio, que yo ahí es lo que sostengo, que estaríamos entrando a la teleciudad. Hay la teleeducación, la telesalud, el telecomercio, la telepolítica, el teledeportes, tele. Todo se fue hacia el tema de la tecnología. Y eso lo que produjo fue que por primera vez se produzca una articulación de dos espacios claramente vinculados. El espacio físico material con el espacio virtual. Y ahí nace la lógica de la ciudad híbrida, que es la suma de estos dos espacios. El transporte, por ejemplo, hoy día no puede ser entendido si no es a través de Uber, Cabify y todas estas aplicaciones. La vivienda, uno de los grandes problemas que estamos teniendo, sobre todo en algunas ciudades como Nueva York, algunas españolas como Barcelona, Mallorca, etcétera, etcétera, es la presencia de Airbnb. Pero no solo eso. En estos días ha salido la noticia de que Amazon ya no nos va a cobrar siquiera la traída de productos del exterior. ¿Por qué? Porque Amazon se ha convertido en el gran centro comercial y nosotros vamos a poder comprar ahí siempre y cuando, no nos va a cobrar, siempre y cuando sean costos de más de $99. En otras palabras, Amazon es ya más que cualquiera de los centros comerciales que nosotros tenemos. Entonces hemos entrado en la época de la plataformización, de las plataformas, de todas estas plataformas. Y todo está en ese mundo. Y eso es de alcance global. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las plataformas y la ciudad? La ciudad tenía las infraestructuras que eran el transporte, que era la energía eléctrica, que era el agua potable, etcétera, etcétera, todas materiales y todas físicas. Y todas producidas por el sector público. Hoy día estas plataformas son virtuales, son globales y son privadas. ¿Cómo gobernamos ese mundo desde lo local? Imposible.
Yo recuerdo hace aproximadamente un par de años, el presidente Biden convocó al G7 para hacer una discusión respecto de solo cobrarles impuestos a estas grandes plataformas. No pasó nada. Estas plataformas tienen más peso que el G7. ¿Cómo podemos nosotros desde lo local empezar a gobernar este tipo de cosas? Yo creo que esa es la gran pregunta. Y esto está produciendo, y en tercer lugar, cambios sustanciales en la economía de las ciudades. Hoy día se habla del eufemismo de la economía, de la economía colaborativa. ¿Qué es la economía colaborativa? Básicamente, por ejemplo, el caso de Uber. Uber no tiene un solo taxi, pero busca colaboradores que son los propietarios de los taxis y son los que manejan los taxis. Airbnb no tiene un solo departamento y hace exactamente lo mismo. Busca a los propietarios de los departamentos, de las casas, de lo que sea, y les sube a la plataforma. Esa es la colaboración. Por ejemplo, con Uber, los conductores cobran, por decir algo, $2 de aquí hacia allá. El 25% de eso se queda en Uber. Pero cuando nosotros pagamos eso con la tarjeta de crédito, esa plata se va afuera. Y después del 25% que se quedan ellos, el 75% regresa acá. Y lo mismo pasa con Amazon, con Airbnb, con todas estas plataformas. Una segunda cosa en esta economía colaborativa es que todos nosotros somos, según esta propuesta, prosumidores, porque somos productores y consumidores. Entonces, por ejemplo, quiero irme de aquí a mi casa, que probablemente es lo que voy a hacer porque me costó llegar. Voy a poner Waze. Entonces Waze me va a ir diciendo que vaya por aquí, por aquí, por aquí, por acá. ¿No es cierto? Y lo hacemos eso constantemente. La información que tiene Waze la pasamos todos nosotros. Es decir, somos productores de información. Llega a Waze y por el tema de los algoritmos clasifican la información y nos devuelven a nosotros a través ya de un comportamiento distinto. Y acá hay un cambio, pero fundamental del uso de la ciudad. Porque hasta este momento, hasta que aparecieron estas plataformas, el uso de la ciudad para nosotros era la distancia en espacio. 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Ahora, según Google Maps, según Waze, etcétera, es por el tiempo. Y entonces el cambio es absolutamente impresionante. Y la tercera cuestión respecto de esta economía colaborativa tiene que ver con el hecho de que no pagan impuestos, de que ninguno de estos colaboradores, como el chofer, como el dueño del departamento, etcétera, etcétera, tienen ninguna seguridad social. Entonces, el famoso delivery, por ejemplo, si una persona que ve una bicicleta o una moto sufre un accidente, mala suerte, con un problema adicional, que probablemente lo que llevaba se pierde y eso tiene que pagar la persona que lleva. Las condiciones de explotación son brutales. Por eso es que hoy día las personas más ricas del mundo provienen de estas plataformas. El señor Zuckerberg, el señor Bezos, Zuckerberg, que es de Facebook, de Amazon, el señor Bezos, que acaba de hacerle ganar a Trump las elecciones, Elon Musk con X, antes Airbnb y así sucesivamente. Entonces, un primer cambio sustancial es la economía. Un segundo cambio, que también es muy claro, es en el espacio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros hemos pasado del espacio material al espacio virtual. Yo, por ejemplo, en términos personales, iba todos los días a mi oficina y trabajaba las horas que correspondían. Hoy día, si voy a mi oficina 1 o 2 días y ni siquiera las horas correspondientes, sino 4 o 5 horas, es mucho. ¿Por qué? Porque todo se fue hacia el mundo virtual. Entonces hay un cambio del espacio físico al espacio virtual. Un segundo cambio es que las personas
empezaron a salir de sus lugares de trabajo hacia las periferias de las ciudades. Para que ustedes vean, de Manhattan, ni siquiera de Nueva York, de Manhattan salió 1.200.000 personas y se fueron a las periferias de Nueva York o a ciudades pequeñas próximas. Lo que nosotros estamos viviendo ahora en el Ecuador, en Quito particularmente, con las zonas de Cumbayá, Tumbaco, con la zona de Los Chillos, con todos esos valles, también es producto de este tema. Porque yo ya puedo trabajar a distancia. Si ustedes van por la 10 de agosto, si ustedes van a la Mariscal Sucre, a la Mariscal, si van al centro histórico van a darse cuenta de la cantidad de lugares cerrados que existen. Gran parte de eso tiene que ver este tema de la tecnología. Y el último gran cambio en términos territoriales es que se fortaleció las relaciones entre ciudades. Según Manuel Castells, hemos pasado del espacio de los lugares al espacio de los flujos. Hoy día todo es flujo, todo es flujo, todo es flujo. El parque ya no es lo principal, ahora es el coworking. ¿Por qué? Porque ahí podemos ir a trabajar, ahí debemos ir a trabajar. Y entonces eso está produciendo nuevas inserciones de la ciudad en el mundo. Y para terminar, yo creo que estamos en una red global urbana, absolutamente clara y evidente, donde deberíamos tener políticas explícitas para irnos insertando en ese mundo de acuerdo a lo que nosotros creemos. Una segunda cuestión es que lo local está adquiriendo mucha fuerza porque incluso están creando una propia institucionalidad. Así como en un momento determinado se creó Naciones Unidas precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ahora hay un proceso de creación de una que se llama una organización CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que tiene hoy día un peso bastante importante. Pero por otro lado también, lo local empieza a tener, no solo en términos internacionales y globales su presencia, sino en términos nacionales. Y aquí les quiero poner el caso de las últimas elecciones que hemos vivido en América Latina. En Chile acabamos de tener elecciones locales. En Brasil acabamos de tener elecciones locales. En Colombia el año pasado tuvimos elecciones locales. Y en México tuvimos locales y nacionales. ¿Qué es lo que hemos visto? Que hoy día los gobiernos locales son electos políticamente y tienen su expresión política. En el año 88, solo 7 países de América Latina elegían autoridades locales. Hoy día todos los países de América Latina eligen autoridades locales. Los resultados de este proceso es que de los 4 países que cité hace un momento que tienen gobiernos progresistas, las elecciones están mostrando una tendencia más bien contraria, con excepción de México. La elección de México fue una elección que, a diferencia de los otros 3 casos que señalaba de Colombia, Brasil y Chile, las elecciones locales se hacen a mitad de periodo prácticamente, o por lo menos no vinculadas a las elecciones nacionales. La de México sí. Y entonces eso hizo que haya un arrastre de lo nacional hacia lo local y las tesis progresistas, llamémoslo así, en México se consoliden. En los otros 3 casos la tendencia es distinta. Con esto lo que les quiero decir, con esto termino, es que lo local hoy día tiene un peso global y yo creo que tenemos que empezar a hablar de lo local y que políticamente cada vez está teniendo más peso, porque hoy día los territorios son políticamente influyentes y son poderosos en términos políticos. Muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias. Creo que es importante en este punto hacer una reflexión, una especie de conclusión dado el tiempo y luego unas pequeñísimas preguntas muy concretas si alguien tiene. Comenzamos este panel con una mirada amplia de un filósofo, de una persona que ha hecho epistemología muchísimos años, que nos ha narrado, ¿sí?, cómo se da el tema de la crisis civilizatoria, de que hay una diferencia entre la revolución social y una revolución política.
y que no quiere ser agorero del desastre, pero que una visión pragmática, una visión objetiva, entre comillas, y bajo su percepción de las cosas, vamos a tener una crisis larga y que la sociedad actual no esté en condiciones de ir afrontando esta gran crisis civilizatoria que afectará tal vez relacionamientos, conceptos, tema político, la economía, entre otros elementos. Dejamos ahí un tema para el debate, porque esa es la magia de la academia. Pensar diferente, pero pensar. Incomodar, hacer una reflexión de todas las cosas y dar las herramientas para despertar el pensamiento. Pasamos luego con Fernando Bustamante y él nos hacía una memoria puntual desde la visión política y un análisis de la historia de ciertos elementos económicos que es muy importante para todos nosotros, no solamente para el político y quien hace estudio de relaciones internacionales, sino para todos los ciudadanos. Comenzó señalando el tema del gran acuerdo de Bretton Woods, ¿sí?, que realmente sentó las bases para la nueva estructura económica mundial. Y el día de hoy, vinculando el pensamiento de crisis civilizatoria, podemos pensar que también estamos en una paradoja. ¿Qué va a pasar con los BRICS? ¿Qué va a pasar con el SWIFT? Usted, cuando haga una transacción internacional, va a utilizar los métodos tradicionales de comercio internacional. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se mueve el comercio internacional frente a estos fenómenos? Y nos recordó algo. Nos recordó que la guerra es un gran negocio. Y nos recordó algo más, que debemos ser personas y ser gente más allá de la guerra y el reporte económico. Finalmente concluimos con el concepto que nos trae Fernando Carrión, que parecería lejano, totalmente lejano de la temática. No. Es una invitación a pensar desde lo local, desde cómo yo, estudiante de la UTE, desde cómo yo, ciudadano de Quito, mantengo relaciones a través de esas plataformas digitales, como el cierre de la inmigración y la ruptura del arraigo entre la inmigración del campo a la ciudad se daba hace apenas quizás 70 años, y cómo el día de hoy los emigrantes de provincia, por ejemplo, afrontamos las relaciones con nuestra tierra, con nuestra gente y con los grupos y las tecnologías. Y en eso, ¿qué tiene que ver la crisis mundial? ¿Qué tiene que ver la crisis civilizatoria? Mucho. Porque lo local, porque esa ciudad global, porque ese prosumidores, que en el ámbito de la corrección económica lo llamaríamos consumidores electrónicos o frágiles consumidores o consumidores con doble fragilidad, estamos sometidos al manejo de nuestros propios datos para enriquecer posiblemente a otras propiedades o otros recursos. Y aquí viene el tema de la inteligencia artificial. Y viene la guerra a través de la inteligencia artificial. El día 6 de noviembre estuve en una presentación de una obra en donde se hablaba de la inteligencia artificial, de los algoritmos que refirió Fernando y cómo incide en esto que se llama ciudad global, en los valores, en los espacios, en economía, en la política, en la transparencia,
en el cómo me relaciono yo desde mis valores y desde mi arraigo a mis principios. Y decían, ¿se imaginan ustedes que la inteligencia artificial es aquella que puede autoconcientizarse y autorreaccionar? Y se planteaban y decían, desde el Homo sapiens, la gente reacciona frente a ciertos estímulos como la ira. ¿Cuál será la reacción de la ira de la inteligencia artificial? ¿Cómo la inteligencia artificial reaccionará frente a un problema de crisis civilizatoria? ¿Cómo la inteligencia artificial reaccionará frente a un problema de la guerra de Ucrania, Rusia, y a una guerra, cómo se da el conflicto de Israel y Palestina en el Medio Oriente? Y queridos estudiantes, estimados panelistas, dejo como conclusión no una certeza, sino una pregunta para desde la divergencia, desde esa maravillosa metodología dialéctica, empezar a construir y a pensar. ¿Será que realmente estamos frente a una crisis civilizatoria? ¿Será que lo local está fuera de este panorama mundial? ¿O es el momento de empezar a replantearnos totalmente todos estos antecedentes? Esto como una conclusión en donde invoco, imploro y meióticamente provoco muchas preguntas, no soluciones, porque somos investigadores y somos profesores y como académicos para que no tengamos esa crisis que refería Patricio, que es muy real, seamos unos sujetos pasivos, sino proactivos en la sociedad. Muchas gracias, señores ponentes, colegas estimados. Gracias a todos los participantes. Como el tiempo es nuestro enemigo, vamos a preguntar si es que tienen alguna inquietud, por favor. ¿Ninguna? Muchas gracias. Mi nombre es Claire Paucar, soy investigador del Laboratorio de Transparencia y Anticorrupción. Soy internacionalista y recién llegué de China haciendo mi posgrado justamente allá. ¿Y por qué menciono esto? Porque mi pregunta va por ese lado. Para Fernando Bustamante, que nos hablaba un poco de la situación del BRICS y China, y que tal vez nos estamos yendo a un mundo multipolar, que sería lo que el BRICS estaría promoviendo. Sin embargo, yo sí encuentro ciertos paralelismos entre lo que hizo Estados Unidos para establecer este sistema hegemónico unipolar y tal vez lo que China está haciendo actualmente también. Ejemplo, a nivel económico con el yuan, China permitió a Rusia comercializar y tener sus reservas en yuanes. Se comercializó petróleo con Arabia Saudita, en el que también intervino el yuan. A nivel militar, si bien China no tiene tantas bases a nivel mundial, de hecho solo tiene una en Djibouti, pero tiene acuerdos militares con Pakistán, Tayikistán, otros países en las islas del Pacífico. Está la Organización de Cooperación de Shanghái como una respuesta a la OTAN posiblemente. Y finalmente, hablábamos de la weaponization de la economía, que tal vez China no tiene, o tal vez sí con esto que le llaman la diplomacia de la trampa de la deuda, que por ejemplo Sri Lanka dejó en concesión un puerto por 100 años por la deuda que tiene con los chinos. Y lo mismo varios países dentro de esta iniciativa de la ruta de la seda y de la franja y demás. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos viendo que el BRICS va a ser un mecanismo hacia un mundo multipolar? O más bien, el BRICS va a ser el medio para un nuevo sistema unipolar a futuro, no inmediato obviamente,
en el que China use estas instituciones de la misma forma que Estados Unidos lo hizo, porque el Fondo Monetario en principio tampoco era para que Estados Unidos lo administre, ¿no? Fue la estructura como tal de esto lo que permitió a Estados Unidos ejercer este poder. Entonces, ¿hasta qué punto estamos viendo eso? ¿O verdaderamente va a haber un mundo multipolar? ¿Y por qué me preocupa esto también? Porque a la par vemos en Occidente una renuencia hasta estas tendencias globales que teníamos. Trump en Estados Unidos, Le Pen en Francia. Hay un movimiento general anti-globalización y anti lo que ya conocemos, esta nueva revolución de la que hablaban. Pero ¿hasta qué punto vamos a ver ese cambio simplemente bajo la tutela china y no verdaderamente bajo una tutela multipolar? ¿Puedo? Sí. Bueno, es una pregunta que yo creo que solo el tiempo va a poder resolver, pero lo que tendríamos que hacer para poder contestarla es ver exactamente y en detalle, en grano fino, la naturaleza de las estructuras que se están montando, qué salvaguardias tienen para proteger precisamente que no se convierten de nuevo en un nuevo unipolarismo. Pero hay que tener mucho cuidado. El poder, digamos, las potencias, los imperios, tienen recursos de poder, pero los ejercen de manera distinta. Por ejemplo, una pregunta que yo me haría es, cuando alguien se endeuda con China, ¿es exactamente igual, tiene las mismas consecuencias, trae consigo las mismas ramificaciones que si se endeudara con los Estados Unidos? O si se quiere, tomémoslo en el tiempo. Cuando nosotros teníamos la deuda con los ingleses, el Ecuador hasta la época de Rodríguez Lara estuvo endeudado con Inglaterra desde la independencia, esa deuda era la misma que una deuda, por ejemplo, con el Fondo Monetario o con el sistema hegemonizado por los Estados Unidos. El comercio internacional dominado por la Gran Bretaña era el mismo que el comercio internacional dominado por los Estados Unidos. Una cosa es decir que una potencia aumenta su capacidad de poder, pero cada imperio ha tenido una manera diferente de utilizar esos recursos de poder. E incluso tú has citado el caso de China. Seguramente conoces muy bien el país. Algo de lo que yo he podido estudiar me ha llevado a pensar, y tal vez me corriges, que el imperio chino en su punto máximo ejercía la hegemonía de una manera muy distinta, por ejemplo, como los imperios coloniales europeos, ¿no? Las estructuras imperiales eran totalmente diferentes a cómo se entendía un imperio en la Europa de la modernidad, ¿no? O sea, hay que ir más allá, creo yo, que simplemente decir, bueno, también se están aumentando su poder, por lo tanto, lo que vamos a tener es simplemente la misma cosa con otro dueño, ¿no? Creo que hay que entonces preguntarse qué institucionalidad está estableciendo los BRICS, en qué es diferente, con qué consecuencias distintas, con qué ramificaciones distintas a la que se estableció en Bretton Woods o posteriormente con el unipolarismo, y entonces podríamos dirigirnos a responder tu pregunta de una manera mucho más, con un grano más fino, digamos, con más píxeles, y poder sacar conclusiones al respecto. Yo creo que por ahí tendríamos que ir para dirigirnos a ese tipo de inquietud, ¿no? Gracias, Fernando. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Buenas. Sean Soy concretitos, estudiante de perdón. economía de primer semestre. Tengo una pregunta. Sabemos que los BRICS están para neutralizar el uso del dólar al momento de hacer transacciones entre países, entre potencias. Mi pregunta sería, ¿nosotros al ser usuarios del dólar nos afectaría directamente que el dólar baje su influencia? La pregunta es a Fernando Bustamante. Sí, Fernando. No soy economista yo, pero... No, advierto que no soy economista, por si acaso. Sí, tengo muchos defectos, pero ese no. Pero, a ver, escucha una cosa. Yo creo que el problema, el Ecuador es un actor tan marginal que básicamente, ¿no es cierto?, mientras esté dentro de la esfera de influencia de la economía norteamericana, y creo que hay posibilidades de que siga estando, depende de algunas decisiones políticas que también
No es que estemos condenados, ¿no? No se trata de eso. Pero en la medida en que tengamos ese vínculo preferencial, no creo que que podamos hacer mucho al respecto, pero imaginémonos, ¿no es cierto?, que esta situación que están tratando de desarrollar los BRICS se avanza, obviamente va a haber un impacto sobre el valor internacional del dólar, ¿no? Y no sé, a lo mejor hasta nos conviene, ¿no? Un dólar más débil, ¿no es cierto?, es una devaluación. O sea, estaríamos devaluando nuestra moneda. Yo no sé si tú has oído hablar de la nueva teoría de la nueva teoría del dinero. Sí. Si tú te fijas en la nueva teoría del dinero, lo que te están explicando, o lo que te dicen, ¿no es cierto?, y a mí me lo han dicho economistas de esta tendencia, el Ecuador imprime dólares, emite dólares. La idea de que nosotros no emitimos moneda es falsa. Ecuador emite moneda, emite dólares. Lo que pasa es que normalmente la gente va a preguntarse cuántos dólares del Tesoro americano tiene el Ecuador en respaldo a su dólar, ¿no? Por eso es que hay la apariencia de que no tenemos moneda propia. Pero es que esta moneda propia está terriblemente ligada, atada a los billetes del Tesoro norteamericano. Pero en el fondo, el valor de nuestra moneda depende de la confianza que tenemos primero, la confianza que la gente tiene en que esos dólares ecuatorianos están efectivamente respaldados, ¿no? Y obviamente lo mismo le pasa al dólar americano. Como lo dijo alguien por ahí muy acertadamente, finalmente es un tema fiduciario. Toda moneda finalmente no tiene más valor que la confianza que la gente pone en eso. Si yo mañana empiezo a emitir conchitas y digo son moneda y las pongo a circular, estoy emitiendo dinero. Ahora, ¿quién me cree? Eso es otra historia, ¿no? ¿Quién me acepta las conchitas con mi sello personal? Ya eso es otro cuento, ¿no? Pero entonces yo pienso que sí, que puede haber una situación en la cual haya fluctuaciones en el valor internacional de la moneda que manejamos de reserva y que eso pueda tener efectos en nuestra balanza comercial. Pero son efectos muy macro, ¿no? Yo creo que todavía eso es muy indeterminado, ¿sí? Eso. Gracias, Fernando. Bueno, realmente el tiempo es el enemigo de seguir debatiendo. Para concluir, primero quisiera darles unos 3 minutos a cada uno de los ponentes para que cierren con su conclusión de los temas relevantes que quieren dejarnos pensando y comprometerles a seguir debatiendo sobre estos temas. Por favor, Patricia. A ver, pienso que hay un tema que se rozó en nuestras intervenciones de la de los tres, con lo cual espero hablar 9 minutos. 3 por 9, sí. Que es el siguiente, que es la crisis de la razón contemporánea. O sea, fíjense ustedes que las preguntas, todas las preguntas que ustedes han realizado, y en parte importante de nuestra reflexión, se basa de que la humanidad, en el modelo que tú quieras, está compuesta por sujetos racionales. Aún sea mi peor contendor, de suerte tal que yo puedo hacer el cálculo frente a mi peor contendor, ucraniano frente a ruso, lo que quieran ustedes, que él tiene un sentido del límite y un sentido del riesgo. Y que yo me voy a mover en virtud del sentido del límite y del riesgo. Permítanme decirle que eso ya no es cierto. Es decir, el sistema de cálculo del modelo político mundial tiene una crisis de racionalidad. Y por tanto es posible tanto un accidente como una locura, que en términos de sus efectos puede ser lo mismo. Pero eso es posible. En los últimos 2 años hemos estado 2 veces en DEFCON 2. Eso significa al borde de la guerra nuclear. 2 veces. Este tema de la racionalidad tiene 2 fuentes. Una intelectual, histórica, lo que ustedes quieran. La humanidad se fue desarrollando, el tema de los derechos, cómo nos organizamos. Eso está en crisis. Fernando lo señalaba desde el modelo de lo local, mundializado y lo mundializado localizado. Fernando
me permiten ser monárquico para hablar, Fernando II nos señalaba del tema de los BRIC. Pero, ¿cuál es el punto ahí? El punto es que hay un agobio de la razón política, y hay estudiantes de Derecho acá que me imagino se han rozado con la crítica de la razón pura de Kant, por lo menos saben que existe. Pero ese es un aspecto. Lo otro que se nos olvida en la analítica, y a veces de aula, es que somos mamíferos. Es decir, somos animales, trabajamos con instintos. Y que nuestros instintos superan en muchas circunstancias nuestra reflexión teórica. Es decir, y cierro con esto, Patricia, es decir, hay una línea de crisis de la razón que construimos, no en la modernidad, desde el mundo antiguo. Se habla ahora respecto a Ucrania y Rusia del dilema de Tucídides. ¿Cuál es el maldito modelo de Tucídides? Tucídides dijo, mire, cada vez que una potencia está instalada, y eso tiene que ver con tu reflexión, cada vez que hay una potencia hegemónica y otra sube, hay guerra. Cambridge hizo un análisis de esto hace 6 años. Y de 22 veces, 19 veces, en la historia larga de la humanidad, hubo una guerra. Se llama el dilema de Tucídides. Entonces tenemos un agobio, un agotamiento, un despeinarse de la razón, ¿no?, histórica que la humanidad construyó como civilización humana, y somos animales. Es que ese tema que Humberto Maturana, un compatriota mío, gran biólogo, señala una y otra vez, cuando usted piensa, está pensando con años detrás, con millones de años detrás. Se nos olvida eso. Entonces apelamos a una racionalidad e interlocutamos con una racionalidad que en parte importante no existe. Y de pronto nos sentimos perplejos por las cosas que ocurren. Creo que ese elemento hay que introducirlo no solamente en estas conversaciones, sino en el aula. Un poquito de Darwin sería interesante, ¿no? Muchísimas gracias, Patricio. Fernando, por favor. A ver, quizás un par de ideas. Una primera, así como les planteé la tesis esta de la globalización del fútbol, que yo creo que eso va cada vez penetrando con más fuerza. Luego les señalé lo de lo local que se va haciendo glocal, es decir, que se juntan estos dos conceptos de global y local, y que la tendencia es a que las ciudades se relacionen consigo mismas. El mundo de las universidades tiene que ir en esa misma línea. A mí me parece que el peso de la tecnología que estamos teniendo hoy día es absolutamente brutal. Hace 3 o 4 meses di una conferencia sobre la universidad en las épocas de la sociedad del conocimiento. Y ahí estoy de acuerdo con lo que señalaba Patricio. A mí me parece que hoy día, y porque yo trabajo en una red, coordino una red de 15 universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos, hoy día tener profesores locales y estudiantes locales no tiene sentido. Tenemos que ir a la línea de profesores globales y estudiantes globales. Ese es un cambio impresionante, que yo ya estoy percibiendo en algunas universidades que eso está ocurriendo. Y me parece que eso es fundamental. Y lo último, en el tema de la política también está presente la tecnología. Hay una empresa que se llama Cambridge Analytica, que hizo que el Brexit gane, que hizo que Trump en su primer periodo gane, que la firma de la paz en Colombia pierda, que Bolsonaro gane en Brasil. Ustedes recordarán, por ejemplo, todo el juicio, tanto penal como en la Cámara Baja, que le siguieron a Zuckerberg, porque esta empresa utilizó Facebook, que es de su propiedad. Y la información que está ahí, por la lógica esta de los prosumidores que les decía hace un rato,
nosotros subimos información personal a Facebook y Zuckerberg entregó toda esa información. Y eso lo que permitió que haga Cambridge Analytica es una segmentación del mercado político. Y a cada segmento Trump le ofreció lo que quería. Hoy día, por ejemplo, las encuestas de opinión pública ya no se hace con encuestas, se hace con las redes. Y ahí sale cualquier cosa. En otras palabras, a mí me parece que hay que ponerle mucha atención al tema tecnológico, porque si nosotros no lo vamos asumiendo, hay otros que sí lo van haciendo. Muchísimas gracias. Yo quiero cerrar con dos reflexiones. Una que es, siguiendo un poco en la pregunta que me hiciste tú, reflexionando ulteriormente sobre ella, y la otra que tiene que ver con un tema que va más por el lado tuyo, Patricio, menos por el económico-político, de nuevo, más bien filosófico. Y empiezo con lo tuyo. Es interesante una cosa, una reflexión que brilla por su ausencia, es una ausencia clamorosa. Las democracias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, valoran continuamente y ponen como ejemplo de cómo debe organizarse una democracia liberal en el tema del pluralismo, la poliarquía de Dahl, la idea de que el poder no debe estar concentrado. Por eso tiene que haber los pesos y contrapesos, tiene que haber gobierno limitado, tiene que haber distintas ramas independientes. Eso es parte de la vulgata bíblica, de cómo se entiende que debe ser una democracia. Decimos que una democracia ha dejado de serlo cuando el poder está concentrado en una sola persona, institución o grupo, ¿no? Nefasto, fatal, se perdió la democracia. Y tenemos dictadura, tiranía, autoritarismo con todas sus males y sus enfermedades. Pero es interesante que nunca se aplica al sistema internacional. Ese razonamiento de la poliarquía como virtuosa, como deseable, como normativamente exigible, cuando se trata del sistema internacional, por ejemplo, los Estados Unidos, jamás yo he visto que nadie diga, no será bueno para los Estados Unidos y para la humanidad la poliarquía internacional. O sea, la idea no es que deje de ser el imperio norteamericano y pase a ser el imperio chino o el imperio indio o el que sea, sino el tema del policentrismo, que sería algo así como el equivalente, el análogo en un sistema además internacional cada vez más integrado, más una sola gran cosmópolis mundial, puede empezar a funcionar como un sistema político donde los países o los bloques son el análogo de los ciudadanos, en cuyo caso es muy bueno que haya no un poder unipolar, sino que haya la poliarquía internacional, o sea, pluralismo, pesos y contrapesos. A mí, por ejemplo, personalmente, el sistema chino me parece escalofriante. Yo no quisiera vivir en China, ni bajo esas normas, mi experiencia personal, pero me parece fantástico que otros imperios tengan en China un gran contrapeso, ¿no? Y si China empieza a dispararse, qué bueno que ojalá haya otros, ¿no es cierto? India, Estados Unidos, el que sea, que le pongan un freno. Y en ese caso me suscribo al razonamiento clásico madisoniano. El poder absoluto no solamente que es peligroso para quienes lo padecen, sino también para el que lo ejerce. Tiene un efecto profundamente corruptor. Precisamente, volviendo a Tucídides, lo que le pasa a los atenienses cuando son la potencia hegemónica en el Egeo, entran en procesos de corrupción interna que los llevan a su aniquilación eventual, ¿no? Ese sería el primer razonamiento. Y en segundo lugar, un tema más civilizacional. Yo creo que hay otra crisis que no se menciona muchas veces, que es profunda. Nosotros, desde la Ilustración al menos, hemos estado convencidos de que al mundo se lo puede mejorar. Antes de la Ilustración, se pensaba que el mundo era como era, fruto de la caída original, imperfecto, poblado por gente pecadora, que el mal iba a estar siempre con nosotros. Y que las formas de organizarse era básicamente de una manera que hiciera que ese mal fuera lo menos dañino posible. Punto. Considerando que la naturaleza humana era una naturaleza caída. La Ilustración
inaugura otra cosa. No, el mundo puede mejorar. Yo puedo hacer sociedades mejores, puedo hacer seres humanos mejores, puedo hacer un futuro mejor, ¿no? El futuro no está condenado a ser la mera repetición de lo que siempre fue. ¿Cuál era la salvación antes? La salvación de cada cual, en el más allá, en un mundo trascendental, fuera de este planeta, ¿no? Uno podía salvar su alma, no podía salvar la sociedad. Podía hacerlo menos mala, menos desagradable, menos sórdida, pero no la podía cambiar de manera ontológica, no podías crear una sociedad nueva. Eso venía con el juicio final, la Nueva Jerusalén, todas esas cosas, ¿no? Pero fíjense que nosotros apostamos a esto del meliorismo, ¿no? Y por eso muchísimos hemos vivido diciendo, bueno, hay que trabajar para mejorar el mundo. Y eso también me parece que es una crisis importante, porque hemos pasado por todas estas, que el socialismo, que el fascismo, que el neoliberalismo, que la socialdemocracia, y todas estas apuestas y proyectos parecen en algún momento quebrarse y trizarse. Y ello un poco, esta especie de vuelta a la derecha, tiene una componente que no se ha resaltado suficientemente, que más que reaccionaria es neotradicionalista. ¿Qué es eso? La búsqueda de un ancla en el pasado mítico o real de las sociedades para proporcionar un asidero de identitario y de una forma de vida que nos dé sentido a la existencia, en un mundo en el cual los grandes proyectos de la Ilustración, de mejorar el mundo, parece que todos desembocan en callejones sin salidas. Y esa es otra crisis muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el mundo? ¿Podemos realmente? Y entonces la duda espantosa que nos surge, ¿es que se puede mejorar el mundo? ¿No? Estados Unidos era el faro de la libertad y la democracia en el mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Había que seguir esos pasos. Ahora lo que tenemos es un imperio abusivo, hegemónico, explotador, es una manga de langostas, ¿no? Con unos procesos de descomposición interna terribles, ¿no? Espantosas. Ustedes saben, una última hablada, ¿saben cómo se mide el nivel de descomposición de una sociedad? Por las muertes de desesperación. ¿Saben lo que es una muerte de desesperación? Las muertes que son resultado del alcoholismo, la drogadicción y el suicidio. Y saben, Neil Ferguson, que es un historiador británico, tiene un cuadro que es escalofriante. Muestra la curva de aumento de las muertes de desesperación en los últimos años de la Unión Soviética. Y te muestra la misma curva en los Estados Unidos hoy. Es exactamente igual. Exactamente igual. Los rusos en los últimos años de la Unión Soviética bebieron hasta las maceteros, se bebieron todo el vodka que era capaz de producir ese país. Los norteamericanos tienen los opioides, tienen el trago, tienen la obesidad, muerte por desesperación. Y la pregunta es, ¿qué le podemos ofrecer a la desesperación que no se haya intentado todavía y que todavía ofrezca una punta de esperanza? Esa es la crisis. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Bustamante, Fernando Carrión, Patricio Herrera. Les agradezco mucho su paciencia, su tiempo y creo que quedan muchas preguntas. Seguiremos debatiendo y seguiremos promocionando este cruce de ideas, este intercambio de posiciones. Muchísimas gracias. Buenos días, por favor. En nombre de la Universidad UTE, extendemos un agradecimiento especial a nuestros panelistas y a la doctora Patricia Alvear por moderar este enriquecedor espacio. Agradecemos también a quienes nos acompañaron de manera presencial y virtual por su interés y participación. Confiamos en que este conversatorio inspire nuevas reflexiones sobre los desafíos de nuestro tiempo. Les deseamos a todos un excelente día. Muchas gracias.